Hola, buenos días. Vamos a seguir con lo que estamos viendo, que es el Sermón del Monte. Y hoy nos toca la parte Mateos 5, del 21 al 26. Vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra. Y se titula Jesús y la ira. Mateo 5, 21, 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Pues bien, en este Sermón del Monte, como sabemos, Jesús estaba rodeado de muchedumbre, de los discípulos, y Jesús dice algo que cambia la comprensión de la justicia para siempre. Dice: oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Ese pero yo os digo no es una corrección de la ley, es una revelación del corazón de Dios. El pecado no comienza en las manos, comienza en el corazón. El mandamiento decía: no matarás. Eso parece claro, es medible, es visible, pero Jesús atraviesa la superficie y lo lleva a la raíz. El asesinato comienza desde dentro. Antes de que haya sangre, hubo orgullo, y antes del golpe hubo resentimiento. El reino no se conforma con que no mates físicamente. El reino confronta el momento en que empiezas a despreciar a la otra persona. Porque cuando llamas necio, cuando desprecias, cuando reduces a alguien a su error, ya lo estás tachando en tu corazón. Y el problema no es solo lo que haces con la otra persona, es lo que eso hace contigo. El resentimiento no encadena primero al ofendido, encadena al ofensor. Jesús no habla de una emoción pasajera, habla de un enojo que se instala, ese que se repite en la mente, ese que se alimenta recordando la herida. Cuando el enojo se vuelve permanente, deja de ser una reacción y se vuelve carácter. Y hay algo muy profundo. En el reino no somos llamados, solo a controlar las acciones. Somos llamados a permitir que Dios nos sane nuestras heridas. Muchos, pero que no hemos matado a nadie, pero sí que hemos enterrado relaciones, hemos levantado muros y hemos reaccionado con ira. Lo más revelador de este texto también es la parte donde dice: si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Imaginemos un momento esta escena. Alguien ya está en el altar, y hizo el esfuerzo de traer el sacrificio, y Jesús dice: detente, esto no es lo que me agrada. Dios no se impresiona con
ese tipo de sacrificios. Se conmueve con corazones reconciliados. Y lo más fuerte es esto. No dice si tú tienes algo contra tu hermano, dice si tu hermano tiene algo contra ti. Ahí rompe la lógica. El reino rompe la lógica del orgullo. La iniciativa no depende de quién tenga la razón. Aquí hay otro peligro escondido, el peligro de dejar pasar el tiempo. Jesús habla del adversario y del juez. No es solo una advertencia legal, es una advertencia espiritual. El conflicto no resuelto se endurece. Lo que hoy es incomodidad, mañana es distancia. Y lo que hoy es distancia, mañana es ruptura. El orgullo siempre nos dice, cuando Él venga. El espíritu siempre susurra, ve tú. La prontitud en reconciliarnos es señal de madurez espiritual. Esta palabra nos confronta con preguntas quizás incómodas, como por ejemplo, ¿qué herida seguimos justificando? Jesús no está condenando, está invitando a vivir en libertad, porque el rencor no protege, el rencor intoxica. Y el reino no es solo justicia externa, es un corazón transformado por gracia. En el monte, Jesús eleva el estándar, no para hacernos la vida imposible, sino para mostrarnos que necesitamos un corazón nuevo. El mundo dice, no matarás, pero Jesús dice, no permitas que el amor muera dentro de ti. Y la única manera de vivir esto no es con un esfuerzo humano, es dejando al Espíritu Santo obrando desarraigando el resentimiento y planta la misericordia. Porque donde el orgullo quiere ganar, el reino quiere reconciliar. Amén. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque podemos entrar libremente ante ti, Señor, y hoy estamos felices de poder juntarnos los hermanos, Padre, y adorarte y escuchar tu palabra, Señor. Así como hemos leído hoy la palabra, Padre, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo. Ayúdanos a dejar de lado nuestro orgullo y nuestra manera de ver las cosas, Señor, y ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des fortaleza, que también nos ayudes a poder perdonar y siempre a tender la mano nosotros primero, Señor. Sana nuestras heridas, Señor, te las entregamos a ti, Padre. Sigue moldeando nuestro carácter, nuestro corazón, Padre, para ser agradables ante ti, Padre, y cumplir con tu voluntad en nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria, la honra por siempre, Padre. Muchísimas gracias por rescatarnos, por liberarnos y por darnos vida contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el mensaje de hoy, queridos hermanos, se llama mayordomía y astucia, o astucia y mayordomía, o mayordomos astutos. Le podemos poner varios títulos. Existen temas que son difíciles de hablar, sobre todo difíciles de hablar en la iglesia. Hay temas que, aunque son difíciles de hablar, pues hay que hablarlos y hay que decirlos, ¿no? Temas pues relacionados pues tal vez con el sexo, con el dinero, con la, qué sé yo, todas esas palabras que si tú las dices por YouTube te las borran. Todas esas, hay que hablarlos, hay que decirlos, ¿no? Y existen, a la vez, existen pasajes en las Escrituras, capítulos o versículos o diversos pasajes que tenemos que reconocerlo, difíciles de entender, que hay que pues sentarse por algunas veces porque están redactados de manera complicada, otras veces porque dicen cosas incómodas, ¿no? Que a veces no nos caen pues tan bien, pero en general pues también son difíciles de entender. El pasaje que vamos a leer a continuación tiene todo el paquete,
tiene todo, lo tiene todo, ¿no? Es una parábola contada por Jesús, que si la leemos por encima, cuando terminamos de leer la parábola, pues se nos queda un poquito cara de circunstancia, qué quiso decir el Señor con esto, ¿no? Pero hoy vamos a aceptar el desafío y vamos a ver qué nos dice el Señor de esta parábola, de esta porción de la Escritura, ¿no? Y rogándole a Dios que no solamente la podamos entender, sino que Dios nos hable a través de su palabra, ¿no? Aunque se trate un tema que quizás no a todos nos guste hablar, o no a todos nos guste, no se asusten, tampoco es nada del otro mundo. Que igual pues que no es tan sencillo o tan cómodo de hablar, sobre todo en el contexto de iglesia, ¿no? Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 16, Lucas 16, del 1 al 10. Lucas 16, del 1 al 10. Esta parábola, por lo menos la Reina Valera, le pone un subtítulo allí que le llama Parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo que era infiel. Y la parábola es súper interesante, vamos a leerla a partir del versículo 1. Dijo también a sus discípulos, obviamente estamos hablando de Jesús, que hablaba a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y el mayordomo, fue acusado delante de él o ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaba como mayordomo, que debía ser un buen administrador de los bienes de su amo, de su señor, pues estaba administrando mal los fondos, el dinero de su señor, que era un hombre rico. Administrando mal porque pues desperdiciaba el dinero, tal vez se lo robaba, tal vez hacía con él un poquito cosas que no estaban bien. Pues bueno, lo cierto es que esa era la actitud pues de este señor, de este mayordomo. Versículo 2. Entonces le llamó, el hombre, el rico, le llama a capítulo y le dice, ven para aquí, y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. ¿Qué quiere decir esto? Pues le dijo, ven aquí, me han llegado a mis oídos estas cosas de que tú no estás administrando bien mi dinero, que te estás yendo con la tarjeta de crédito por ahí a hacer cositas que no se debe, comprar cosas para ti, para tu familia, estás administrando mal mi dinero. Da cuenta de tu mayordomía, es decir, tráeme todas las facturas, tráeme todas las tarjetas, tráeme el registro bancario de lo que entra, de lo que sale, porque lo vamos a dejar todo zanjado y tú te vas para la calle. Ya no vas a ser más mi administrador, mi mayordomo. ¿Vale? Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Vale? Pues aquí el hombre pues se puso en una situación complicada. Tal vez era al ser un mayordomo de una persona rica, pues tal vez era muy exquisito, ¿no? Y decir, yo no me voy a poner a acabar ahí a hacer trabajos manuales. No, o tal vez tenía cierta edad, pues no se iba a poner ahí a hacer trabajos manuales porque simplemente pues su edad no lo dejaba, ¿no? Y pedir limosna, pedir en la calle, ahí al lado de Mercadona, pues le daba vergüenza porque era un hombre que tal vez había tenido pues cierto estatus. Entonces no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Algo me tengo que inventar para poder salir de este problema. Y mira lo que hace. Versículo 4. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. Cuando me quede allí en el paro, que no tenga nada que hacer, ya sé lo que voy a hacer. Y haya gente que me reciba en sus casas. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. ¿Vale? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué estaba haciendo aquí el mayordomo? Pues el mayordomo como todavía no lo habían echado, pues tenía el control de todos los papeles, de todas las facturas, de todo. Él era el que sabía controlar pues ahí el programa, el Contaplus o el ERP que tenía allí, el Enterprise Research Management del hombre rico, ¿no?
Y él pues controlaba todo eso y controlaba también a sus deudores, a las personas. Al ser un hombre rico tenía muchos negocios y había personas también que le debían dinero a él. Entonces lo fue llamando uno a uno y dijo, yo voy a hacer amigos con todos estos. Y le dijo, llegó el primero, ¿cuánto debes tú? Bueno, pues yo le debo pues a tu señor, le debo 100 barriles de aceite. Siéntate, aquí está la factura. La rompemos, vamos a hacer una nueva. Y tú le vas a deber ahora 50. Recuérdate, hoy por ti, mañana por mí. Y así fue haciendo y ganándose amigos este mayordomo astuto, ¿no? Rompiendo la factura, haciendo facturas nuevas, haciendo movimientos nuevos. Por alguna razón, el amo se entera de lo que estaba haciendo. Bueno, si era un hombre que estaba haciendo cosas turbias al principio, pues no nos podemos extrañar de que para resolver su vida intentó hacer otras cosas así turbias, ¿no? Y cuando terminó de hacer todo esto, aquí hay dos ejemplos, pero seguramente lo habrá hecho con todo el mundo y habrá hecho 1 millón de amigos para garantizarse los favores de cuando ya no estuviese, no fuese mayordomo. Versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y mira lo que dice el Señor, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Versículo 9, probablemente esto es uno de los versículos más complicados de entender aquí. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Un poquito raro este versículo, intentaremos explicarlo lo mejor que podamos. Versículo 10, sí que es un versículo maravilloso, es una ley de vida. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nosotros somos, queridos hermanos, mayordomos de Dios. Somos administradores de su gracia, de sus riquezas, de los recursos que Él nos da. Si nos vamos a Génesis rápidamente, en el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 1, versículos del 27 al 29, si quiere lo podemos leer, o yo lo voy leyendo yo para que vayamos un poquito rápido. Versículo 27 del capítulo 1, muy conocido, un pasaje, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. A ver, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de la gracia y de los bienes que el Señor nos ha dado. Yo soy un poquito antiecologista, tengo que reconocerlo, porque de estas personas que siempre están diciendo, pues hay que cuidar el planeta, y Greta y la otra, how dare you, ¿no? Lo habéis oído, ¿no? Yo soy un poquito anti ellos, porque la visión que ellos tienen del mundo o de nosotros es que nosotros formamos parte de la tierra, o sea, somos como que formamos parte de la tierra, como los patos, como los caballos, como los elefantes, como los ríos, y pues tenemos que comportarnos de tal manera de que afectemos lo menos posible a la tierra, porque todos formamos parte de ese todo, ¿no? Yo creo lo que dice la palabra del Señor, que nosotros no solamente, no quiero que me malinterpreten, no solamente tenemos la responsabilidad y el trabajo de cuidar la tierra también nosotros, pero nosotros, según la palabra, vamos mucho más allá, somos corona de la creación, tenemos la
facultad, tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de administrar lo que hay sobre la tierra. Somos los que Dios ha puesto por encima, no solamente para cuidar, sino también para mejorar lo que Dios nos ha dado con nuestras capacidades, con nuestras manos. Somos los que cuidamos, los que tenemos la capacidad de administrar bien la tierra. Nosotros tenemos la posibilidad de tener imagínate que esto es un pedacito de terreno que tenemos aquí, de tierra, ¿no? De tierra. Y podemos decir, pues como yo soy parte de la tierra, pues ni lo toco ni nada. Y algún día vendrá un pajarito y tirará una semillita allí, saldrá una planta de lo que la naturaleza quiera, y allí saldrá, pues, y gracias a la naturaleza y a la vida y a la madre tierra Gaia y a lo que sea. Pero no, yo soy de las personas que creo que si tengo un pedacito de tierra allí, tenemos la capacidad de coger esa tierra, de trabajarla, de removerla, de ponerle compost, de ponerle todo lo que haga falta para que tengan nutrientes, de hacer surcos, de sembrar semillas de manzana, que nazcan árboles de manzana y que esas manzanas sirvan para alimentarnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y poder bendecir. ¿Ven la diferencia entre una cosa y la otra? Nosotros tenemos la capacidad de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y la primera llamada de atención en esta parábola que hemos leído hace un momento es precisamente lo que nos sale en los primeros versículos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de disipador de sus bienes, de mal administrador de sus bienes, ¿no? De lo que acusan a los políticos un día sí y un día también, ¿no? Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, ya que no podrás ser más mayordomo. A mí me gustaría que nos llevásemos esta palabra. A ver, esta parábola es una parábola bien particular. Por lo general, las parábolas del Señor Jesús siempre comienzan con, la parábola, el reino de los cielos se parece a tal cosa, ¿no? En esta parábola, no. En esta parábola todos son malos. No hay ninguno bueno. El hombre rico es un sinvergüenza. El administrador, pues es más sinvergüenza todavía. Los deudores, más sinvergüenza también, porque se prestan al juego del administrador, ¿no? Entonces, todos son malos aquí. Aquí todos hacen choriceos y hacen ese tipo de cosas, ¿no? Pero, hermanos, aquí vemos algo interesante, ¿no? En esta parábola se habla precisamente estábamos hablando al principio de temas delicados. ¿Qué se habla en esta parábola? De dinero, de recursos, de riqueza. De dinero, de lo que ganamos nosotros cuando trabajamos, ¿no? De valores que se obtienen con el trabajo y con el esfuerzo, ¿no? Y si llevamos esta parte primera de la Escritura a nuestras vidas, una primera reflexión podría ser: si fuéramos nosotros los administradores, imagínate, ponte en el lugar de este mayordomo. Y el hombre rico, la persona que pone los recursos para que nosotros los administremos, nos dice: vamos a ver, ¿cómo has administrado los recursos míos? ¿Qué has hecho con el dinero de tu trabajo? ¿Qué has hecho con el tiempo que yo te doy durante el día? ¿Qué has hecho tal vez con las cosas, con los recursos, con los talentos que tú tienes, ¿no? Nosotros somos administradores, queridos hermanos, y mayordomos de los recursos que Dios nos da. Es así. ¿Cuál sería nuestra valoración o cuál sería la valoración de Dios como dueño de las riquezas si nosotros fuésemos como el mayordomo de esta historia, ¿no? Que un día nos llame y nos dice: bueno, pásame allí las cuentas, la cosa de la tarjeta de crédito, todas las cosas. Vamos a ver qué has hecho qué has hecho tú con lo que yo te he dado. A conciliar, si vamos a hacer la conciliación bancaria, todo eso. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo buen uso de los recursos que Dios nos da, hermano? ¿Cómo podemos administrar bien lo que Dios nos da? Es muy sencillo, siendo sabios y no malgastando, por ejemplo, el dinero, el tiempo, los recursos. No ser buenos administradores de los recursos significa ser malos mayordomos
de los recursos que Dios nos da y que pone en nuestras manos. Hay algo que es importante, reconociendo que somos mayordomos, porque eso lo tenemos que reconocer primero, que somos administradores. Reconocemos de manera indirecta que todos los recursos que nosotros recibimos, aunque seamos nosotros los que trabajemos y nos paguen a nosotros, y el titular de la cuenta bancaria donde nos ingresan la nómina estemos escritos nosotros como titulares, pero cuando nosotros entendemos que somos administradores de los recursos que Dios nos da, lo que estamos haciendo es indirectamente diciendo que todas las cosas son de Dios, dándole la gloria a Él y que Él confía en nosotros para que nosotros podamos administrar ese dinero, esos recursos que Dios nos da. Un buen administrador dice, yo manejo bien los recursos, las ganancias, las riquezas de mi amo, porque de esa multiplicación de esos recursos también vivo yo. De esa bendición yo también lo disfruto. Imagínate ponerte en lugar del amo. En este caso vamos a ponernos no en el lugar del administrador, sino en el lugar del amo, de la persona rica, ¿no? Perdona, que me he perdido un poquito aquí en el... Un buen administrador, sí, como decíamos antes, es el que dice, yo manejo bien los recursos, las ganancias, las riquezas. Pero cuando nosotros decimos, esto es mío, y yo lo gasto como yo quiera, ¿quién le ha dicho eso alguna vez? No, este es mi dinero, es mío y yo lo gasto como a mí me da la gana, ¿no? Como yo quiero, ¿no? Entonces, es como ponerse en el lugar del amo y reconocer y no reconocer nuestra condición de administrador. A ver, yo soy un administrador, yo no puedo gastar el dinero como a mí me da la gana. Aunque suene raro, porque es mi dinero, yo tengo que estar en comunión con el Señor y entender que tengo que ser un buen administrador de los recursos que Él me está dando a mí, ¿no? Ese dinero lo gano yo y lo gasto como a mí me da la gana. Pues esa persona no tiene un criterio del uso, un buen criterio del uso de los recursos, ¿no? Que pasa por el filtro de la palabra del Señor. Si yo soy un mayordomo y abuso de la buena voluntad de la persona, de la confianza de mi amo o de la persona que también me da la riqueza a mí o me paga, podría incluso llevar a bancarrota a esa persona, ¿no? ¿No ha pasado nunca que una persona tiene pues cierta persona que tiene pues la posibilidad de ser un administrador de todas las cosas de una persona y lo hace mal y lo lleva a bancarrota total? Ha pasado muchísimas veces, ¿no? Entonces eso me da pie a pensar en una cosa. El principal responsable es el administrador, pero el amo, el dueño de la riqueza, también es responsable de velar por el trabajo que está haciendo el administrador, porque al fin y al cabo es su recurso y es su dinero. Yo trabajo en una empresa en donde muchas veces mi jefe se pone súper pesado, pero la gente dice, pero qué pesado que es, pues es su dinero, es el dinero que él está invirtiendo. Entonces muchas veces nosotros como trabajadores, como no es mi dinero, entonces a veces yo puedo, imagínate, qué sé yo, un día pues se va la luz y no hay para trabajar, porque cuando se va la luz en algunas empresas y no hay ordenadores y no hay nada, pues se va la luz. ¡Ah, qué alegría! Se va la luz, no tengo nada para hacer, me pongo allí qué sé yo, a perder el tiempo allí. Pues ese es dinero que le está costando a la persona, a nuestro jefe, a la persona que nos paga. ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando eso? Nos estamos alegrando porque no tenemos nada que hacer. O sea, es algo que tenemos que analizarnos nosotros también, ¿no? El amo, el que paga, el dador de trabajo, es responsable que su personal de confianza lo esté haciendo bien, ¿no? Porque al fin y al cabo son riquezas suyas, ¿no? Y si él se desentiende al 100% y confía en el hombre al 100%, cosa que la Biblia nos desaconseja hacer, de confiar en el hombre al 100%, pues puede ser que esa persona lo lleve a la bancarrota. Justamente esta semana, les voy a contar algunas historias que son interesantes, pero esta semana
yo no sé si Milagro se recuerda, pero lo cuento porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. En Venezuela, cuando en los años 80, que ya el boom del petróleo pues estaba un poquito declinando, pero que todavía todavía había pues ese boom de esa bonanza y ese boom del petróleo, pues en Venezuela había muchas conexiones con personajes muy pudientes de Oriente Medio. Y un día llegó un super jeque, una persona de estas que va con su cosita aquí de Medio Oriente, y llegó, no sé si te acuerdas. Yo lo vi, sí, yo lo vi, ese que llegó y se hizo pasar por un jeque que estafó a todos los del gobierno. Estafó a todo el mundo, emitía cheques sin fondo, y él llegó porque llegó con limusinas, y llegó con el séquito y con los guardaespaldas y la cosa, y con su traje de jeque, y hablaba así en plan árabe y toda la cosa. Y bueno, todavía no ha llegado mi riqueza, todavía no ha llegado el dinero que se está depositando en el banco, pero entonces empezó a hacer cheques y se llevó una millonada. La que tenían era vacía porque el dinero se lo daba en efectivo, Es- porque él giraba con los... Exacto, y eran cheques sin fondo. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero esta persona utilizó su astucia y lo tonto, es un poquito ¿cómo se llama eso? La avaricia de las otras personas, lo llevaron y se ganó un dineral. Un dineral. Desapareció, que nunca lo supieron. Exacto, nunca supieron dónde estaba el hombre. Es una cosa impresionante. Estos días me acordé cuando... Sí, yo no sé por qué esta semana me saltó, me acordé y lo busqué, ¿no? Sí, estafó a todos los millonarios de Caracas. Todo, del gobierno también, de un montón. Y a nosotros nos pasó en la iglesia que una persona, un hermano muy querido en la fe, yo no recuerdo bien si él era de Ecuador o de Perú, creo que era de Ecuador. Lo cierto es que él trabajaba aquí y él se compró una casa en Colombia, era de Colombia. Se compró una casa en Colombia y dejó a su hermana a cargo como administradora de la casa, ¿no? Y él, con su trabajo de aquí, pues iba enviando dinero todos los meses para pagar la casa y para pagar los arreglos y para pagar la hipoteca. Después de varios años tuvo la oportunidad de ir a Colombia, ¿no? Cuando llegó a Colombia y fue a buscar la casa, pues resulta que no había casa, pero su hermana estaba recién operada, con teta nueva, con casa nueva. Pues la hermana pues había cogido su dinero y se había operado y se había comprado sus cosas, sus coches y sus cosas. Y él, muchísima gente hace eso. O sea, una cosa impresionante. Exacto. Y también hay una cosa bíblica, hay un pasaje bíblico, sí, esas cosas pasan en una cosa impresionante. También hay un pasaje bíblico, una parábola también, que es la parábola de un amo que tiene 3 administradores o 3 personas que trabajan para él y les da unos talentos a uno, le da 5 a uno, le da 3 a otro y le da 1 a otro, si no recuerdo mal, ¿no? Y esa parábola es interesante, porque la parábola también habla de la administración de las riquezas. Y nosotros tenemos en nuestros medios, como iglesia, como creyentes, muchísimas iglesias y pastores y predicadores, pues que son los famosos pastores de la prosperidad. No sé si lo habéis escuchado. Pues es una corriente muy, muy atractiva, porque ellos siempre están hablando de que prosperemos económicamente. Y a quién no le va a gustar prosperar económicamente. Pues yo quiero, ¿no? Y yo quiero tener una casa y quiero tener 3 coches y 200 guitarras. Yo quiero, no. Entonces cuando a mí me hablan de eso, pues a mí se me ponen los ojos como chiquín, así como el símbolo de dólar, ¿no? Y claro, pues yo quiero estar allí y ellos dicen, tenemos que hacer pactos con el Señor y tenemos que hacer pactos con Dios, y si tú haces un pacto con Dios, Dios te va a responder, ¿no? Y tenemos que hacer pues negocios con Dios, ¿no? Pero lo que yo veo en la Escritura, sobre todo en la parábola esta de los mayordomos estos que se les dan varios talentos, es que el trabajo, el objetivo, la responsabilidad de estas personas es recibir el recurso
que Dios nos da, y no hacer pacto con el amo, no decirle al amo, pues yo te doy esto. No, porque el amo se lo está dando a ellos para que ellos hagan su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Ir y multiplicar ese dinero para el amo. Punto. El amo les da los recursos y le dice, yo a ti te doy 300,000 euros. Y con esos 300,000, ¿tú te acuerdas el currículum que tú me diste cuando empezaste a trabajar conmigo? En el currículum decía que tú eres un buen administrador, que tú has hecho 2 máster en administración de empresa, que tú has hecho tal, que tú has trabajado para no sé quién y le has multiplicado el dinero. Bueno, ahora pues trabaja para mí, yo te estoy pagando, tú invierte ese dinero y me lo devuelves a mí con tu ganancia, que yo te voy a seguir pagando, y si lo haces bien, pues te voy a dar tu bono y tu cosa. Ese es el trabajo del administrador. El trabajo del administrador no es hacer pactos con el amo. El trabajo del administrador es recibir el recurso que Dios nos da, multiplicarlo bien, invertirlo bien para bendecir el reino de Dios. Eso es lo que la palabra nos dice. Eso lo podemos leer en Mateo 25, si lo queremos ver después allí, esa parábola de las tres personas, ¿no? Son ellos los que tienen que buscarse la vida para administrar. No se ponen a hacer negocios con el amo. No se ponen a hacer pactos de Dios, pactos con el amo, ¿no? Dios ama, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que Dios ama, dice la palabra, 2 Corintios 9:7, al dador alegre, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. Nuestro propósito como creyentes es dar para el reino de los cielos, pero de manera alegre. Y esto es algo que nos debería llevar al análisis, ¿no? A la introspección, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir con la parte que nos toca, con la parte de dar también de nuestros recursos para bendecir el reino de los cielos, para bendecir las iglesias, para bendecir la extensión del evangelio, pero de una manera alegre. Yo no sé si a ti te gusta hacer algo mucho que cuando lo haces te da alegría. Comer, por ejemplo. Yo creo que eso a casi todos, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, también me gusta comer, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho, algo que a mí me gusta mucho hacer y no tengo casi tiempo de hacer, es sentarme, cojo la guitarra y ponerme a tocar, pero solito. No quiero que nadie me moleste y yo cojo la guitarra y la enchufo y me pongo mis pedales y mis cosas y pongo una pista porque suena abajo y me pongo a improvisar sobre eso y pues se me pasa el tiempo y me encanta y estoy contento, ¿no? Y cuando no lo puedo hacer, me pongo triste. Anoche tenía unas ganas enormes de ponerme a tocar un ratito de guitarra, pues llegó Amanda y tuve que ponerme a explicarle el sintagma nominal del adverbial y del complemento directo y el complemento indirecto en valenciano, que no tenía ninguna gana de ponerme a explicar eso porque tengo que leerlo, tengo que investigarlo, tengo que entenderlo y tengo que intentar explicárselo a ella, ¿no? Y estaba triste porque no tenía ninguna gana de hacerlo, pero era algo que tenía que hacer para poder ayudar a mi hija, pero me hubiese gustado más y me hubiese alegrado más ponerme a tocar guitarra y feliz de la vida, que nosotros podamos el dar nuestros recursos para el reino de los cielos, que sea como algo que nos gusta hacer, que nos sale, y que cuando lo hacemos estemos contentos de hacerlo, y cuando no lo podamos hacer, que nos sintamos tristes porque no lo podemos hacer, y nuestra oración sea: Señor, ayúdame a ser un buen administrador para poder dar con alegría, porque yo quiero que sea algo que me salga del corazón, pero del corazón alegre. No vale la pena dar para el reino de los cielos con tristeza. Ay, estoy dando esto, que esto me sirve para comprarme, qué sé yo, unos chocolates, una cosa. No vale la pena hacerlo, preferiblemente no dar nada, pero darlo con esa alegría, como las cosas que nos gustan hacer, como comernos una rica, qué sé yo, patatas fritas o una pizza. De shopping, ¿no? Que pueda ser como cuando voy de shopping, que digo, pero shopping con dinero, ¿no? Porque shopping sin dinero. Que Dios quiera que podamos llegar al punto de amar, dar para el reino de los cielos y hacerlo con alegría, ¿no?
hasta el punto de estar tristes cuando no lo podamos hacer. Uf, hoy no puedo dar. Señor, ayúdame a que la próxima semana pueda dar, o ponme tú. No estoy hablando solamente de nuestra iglesia local, también hay otras personas que podamos bendecir, ¿no? Hermanos, el propósito principal de la mayordomía es tener orden en la casa del amo. Orden, buena administración en la casa del amo. Mi casa tiene que estar bien administrada, y esto nos sirve también a nosotros para nuestra administración personal. Administrar mis recursos sabiamente, mi tiempo, es algo que tenemos que saber administrar muy bien. Si nos levantamos a la 1, a las 2 de la tarde ya para ver los Simpsons, ¿no? ¿Qué sé yo? No estamos administrando bien nuestro tiempo. Ojo con eso. No quiere decir que algún día pues, hemos dormido mal. Anoche yo dormí fatal. Estaban los chavalines de las fallas chillando toda la noche. Madre mía, me provocaba tirarles un zapato desde el balcón. De verdad, porque no me dejaban dormir. Sí, también. Pues dormí súper mal. Y aparte, pues... Y aparte, pues, no sé, estaba Sandra con lo del dolor de cabeza y todo eso, entonces dormí muy mal. Y no digo que algún día que pasemos mala noche pues, nos despertemos tarde, o algún día de vacaciones, pues tenemos vacaciones, pues nos damos un poquito más de relax, no pasa nada. Pero hacerlo todo el tiempo, no estamos administrando bien nuestro tiempo, ¿no? Cuando cocinemos, tenemos que ser sabios incluso cuando hagamos la comida, no hacer comida de más. Bueno, yo sí, aprovecho, ¿no está Sandra ahí? No está Sandra, pues la pongo a parir, la pobrecita, ¿no? Yo le he enseñado mucho porque le da a la niña cereales y le pone pues un bol de cereales lleno de leche y hay que terminar tirando leche, que está lleno ya de cereal, ya cogido de... Yo le digo, no, tú le das un poquito, con un poquito... ¿Qué quiere más? Pues él echa más y come más. Pero hay que ser buenos administradores de la comida, no hacer de más para tirar. Igual la comida, no hay que ponerle unos platones así y tal, porque al final pues se termina y no tenemos hambre y hay que tirar esa comida que ya está llena de cucharas y de saliva y de cosas, ¿no? Pues ser buenos administradores de la comida, no tirarla después porque eso es bendición de Dios, ¿no? Quitarle tiempo a venir a la iglesia para quedarnos tal vez viendo tele o haciendo cosas banales, o a cosas que no edifican nuestras vidas. Eso también es ser un mal administrador del tiempo de Dios. Pero la parábola continúa, hermano, vamos rapidito, que viene más tiempo. El mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, ya lo hemos explicado, ¿no? Mendigar pues me da vergüenza, ya sé lo que haré. Entonces hizo todo esta cosa, ¿no? Para poder pues tener un recurso, un segundo recurso cuando se quedara sin su mayordomía. Maquinó pues este plan. Y dice la parábola que el amo se dio cuenta de lo que había hecho el mayordomo. Se dio cuenta, ¿no? Y dice el versículo 8, alabó el amo al mayordomo, ¿ves? Para que veas que el amo tampoco es que era, porque vio que había hecho algo torcido el mayordomo, y mira lo que dice el Señor Jesús, porque los hijos de este siglo, o sea, las personas que no conocen a Cristo, que no son creyentes, que no son temerosos de Dios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, y esto es algo que nos debería dar vergüenza. Y dice el Señor después, y yo os digo, un versículo bastante controversial, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es importante que el hombre rico no es que justificó al mayordomo y dijo, mira qué sabio que es, vente para trabajar otra vez conmigo que tú eres, porque le voy a seguir robando. Pero simplemente el mayordomo vio que el hombre rico vio que el mayordomo hizo esto para garantizarse su futuro y lo alabó y dijo, pues tengo que reconocer que este hombre es muy astuto,
es muy sagaz. Mira lo que hizo, tenía una posición de importancia porque tenía en sus manos las facturas, tenía en sus manos toda la cartera de proveedores, toda la cartera de clientes, y se dio cuenta quién le debía y quién no. Hizo tal cosa para poderse garantizar el futuro. Tengo que reconocer, dijo el hombre rico, que este hombre ha actuado muy sagazmente. Pudo incluso haber pensado, wow, qué administrador tan astuto y despabilado que tenía. Si solamente hubiese utilizado toda esa inteligencia y toda esa sagacidad para hacer el bien y para hacer fielmente su trabajo, pues otra cosa hubiese ocurrido, ¿no? Nos hubiésemos juntado los dos y hubiésemos hecho, pues, ahí choriceos los dos juntos, ¿no? De mano con mano, ¿no? Y ganar más dinero. Pero por eso lo alabó, ¿no? Y lo siguiente que dice el Señor es, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado, Tina es una que seguramente se ha dado mucha cuenta de todas las cosas que la gente hace para sacar ventaja del sistema, para sacar ventaja No, aquí lo conté yo una vez, las primas de Sandra se iban a servicios sociales a llorar con la factura de la luz. No puedo pagar, pero llorar con lágrimas y con mocos y todas las cosas. No puedo pagar, cuando sí podían, pero lo hacían para aprovecharse del sistema y para que servicios sociales le pagara su factura, y se salían de allí no solamente con la factura pagada, sino con un cheque, con un bono para comprar carne y para comprar cosas, porque se los dan. Es una cosa impresionante, y eso es lo que hacen los hijos de las tinieblas, las personas, los hijos de este siglo. Son más sagaces en el trato con sus semejantes, son más despabilados que nosotros los creyentes, y es algo que nosotros tenemos que, y es lo que yo creo que el Señor Jesús llamaba a la reflexión a sus discípulos, a quienes le estaba contando estas parábolas. Claro, también hay cristianos muy despabilados, pues hay que decirlo también, pero esos normalmente son astutos con fines egoístas. Pero aquí lo que el Señor quiere decir es otra cosa. Versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Muchos comentaristas, los que están de acuerdo es, bueno, en principio, cuando dice riquezas injustas, no quiere decir riquezas ganadas de manera fraudulentamente. Quiere decir riquezas mundanas, o sea, lo que nosotros recibimos normalmente del sistema, el dinero por nuestro trabajo, el dinero por las cosas que hacemos, ¿no? El dinero, los sueldos y las cosas que nosotros recibimos, lo que nosotros ganamos, pues de alguna manera, que son riquezas que son mundanas, que forman parte del mundo. Y cuando dice la palabra ganad amigos, quiere decir que nosotros tenemos que ser lo suficientemente sagaces, también astutos, para utilizar los recursos que Dios nos da, aunque sean los recursos mundanos, el dinero que nosotros recibimos, porque sabemos que nosotros vivimos en otro sistema. Nosotros hacemos tesoros en el cielo, que no lo hacemos con dinero que recibimos de la tierra. Los tesoros en el cielo se hacen de otra manera, ¿no? Depositamos nuestra confianza en el Señor de otra manera. Pero aquí en el sistema de la tierra, pues recibimos dinero, monedas, euros, ¿no? Y lo que el Señor nos está diciendo es, utilizad este dinero que vosotros ganáis con el trabajo, pero para ganar amigos. Esto no quiere decir que nosotros vamos a comprar a los amigos con el dinero. Mira, ahora tengo dinero. No, esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que ser sabios para invertir en el reino de los cielos, para que que utilicemos ese dinero para ganar almas para Cristo. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo con esto, que era lo que se refería el Señor Jesús con esto. Estos amigos son los que se van a convertir en amigos en el reino de los cielos. Utilizando las riquezas del mundo, lo tenemos que saber administrar de manera sabia, de manera sagaz, de manera astuta, que es lo que nosotros no hacemos. Nosotros muchas veces los cristianos, pues perdón que lo diga así, pero somos lo más tontos, con la excusa de que nosotros, que somos creyentes y tenemos que tener cuidado con las cosas, ¿no? La Biblia nos está diciendo que tenemos que ser astutos
también sagaces, pero no sagaces de manera mala, no sagaces como la persona esta o como el jeque, o como la persona esta que recibía dinero del hermano y se lo gastaba para sus cosas, ¿no? Para sus operaciones y sus cosas. No, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo administramos, no solamente cómo administramos bien nuestro dinero, sino también dónde lo invertimos. Y tenemos que invertirlo para que personas lleguen al conocimiento del Evangelio, a ser amigos, que luego nos los encontremos en el cielo. Y dice la palabra que para que cuando estas riquezas, las riquezas mundanas, nos falten, nos reciban en las moradas eternas. Estos amigos los vamos a hacer para que nos reciban allí en el cielo. Para que cuando las riquezas nos falten, esas riquezas que nosotros invertimos de aquí de la tierra, los vamos a tener allí en forma de almas que hemos alcanzado para Cristo. Los hombres, queridos hermanos, intentan adquirir riquezas, pero esas riquezas se van a quedar en la tierra, ¿no? Son perecederas. El cristiano, el hijo de la luz, tiene que ser sabio para que los beneficios adquiridos a través del trabajo, a través del esfuerzo, esas riquezas perduren por toda la eternidad. Seamos buenos administradores de esas riquezas. Si esa riqueza la recibimos y se queda en nada, no sirve para también bendecir el reino de los cielos, para extender el evangelio a las otras personas, no estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando esas riquezas sirven para ganar almas para Cristo en todas las maneras habidas y por haber, regalando una Biblia, tal vez bendiciendo a un hermano que tiene pues algún tipo de necesidad, o alguna persona que no conoce a Cristo, pero tiene algún tipo de necesidad de comida o algo por el estilo, pues tantas necesidades que hay, ¿no? Eso es hacer tesoros en el cielo. No estamos depositando esas riquezas en el cielo porque son riquezas mundanas, pero las estamos utilizando sabiamente para hacer amigos aquí, que después se van a hacer nuestros amigos en el cielo. Entonces, esto es lo que el Señor decía con esto. Seamos, queridos hermanos, buenos administradores de lo que Dios nos da. Hagamos tesoros en el cielo. Vamos a hacer invertir en el reino de los cielos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, maravilloso Dios, a ser buenos administradores de los recursos que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a saber administrar el dinero.